Listo, comenzamos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a empezar con el estudio de la integral de superficie sobre un campo escalar. Vamos a empezar planteando un problema físico que va a motivar a definir la integral de superficie, primero sobre un campo escalar. Vamos a ver sus propiedades operativas de la integral de superficie sobre un campo escalar. Vamos a hacer ejemplos de cómo se calcula este tipo de integrales. Y por último, vamos a ver que la integral de superficie sobre un campo escalar es invariante bajo reparametrizaciones. Si tienes una parametrización sigma y consideras una reparametrización sigma gorro, la integral, ya sea que la hagas con la parametrización sigma o la sigma gorro, va a ser la misma. ¿Ok? Entonces, la integral de superficie resulta ser invariante bajo reparametrizaciones. ¿Va? Bueno, eso es lo que tenemos que ver el día de hoy. Vemos eso y acabamos la clase. ¿Va? Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos leyendo. ¿Ok? La integral de superficie sobre un campo escalar. Vamos a dar una motivación física. Vamos a suponer que tenemos una lámina no necesariamente plana, la cual tiene la forma de una superficie S. Entonces, gráficamente, las cosas se ven de esta forma. Esta es una superficie S. Supongamos que para cada P que pertenece en S, F de P es la densidad de masa que hay en el punto P. O sea, tenemos en el fondo una función F que va de S hacia los reales. Voy a bajar tantito. En cada punto P podemos calcular la densidad de masa en dicho punto, ¿no? A ver, permítanme. Listo. Ya. Bueno, y la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto vale la masa total de la superficie S? Tenemos una superficie, en cada punto tenemos una función, tenemos una función en la superficie que nos calcula la densidad de masa en cada punto y queremos calcular la masa total de la superficie S. ¿Cómo le hacemos? Este problema lo resolvimos en el caso de curvas, así que ahora lo queremos extender a superficies. ¿Cómo podemos calcular la masa total de la superficie S? Bueno, vamos a seguir básicamente los mismos pasos que en el caso de una curva. Va a haber un detalle por ahí, pero en esencia tenemos que seguir el mismo procedimiento. Vamos a recordar. Bajo. Lo primero que vamos a hacer es parametrizar a la superficie S. Sea sigma, una función que va de A subconjunto de R2 en R3, una parametrización de S. Vamos a considerar un rectángulo R dos-dimensional tal que A es un subconjunto de R. A es un Jordan medible, ¿verdad? Y por lo tanto está acotado y debe existir un rectángulo que lo contenga. Entonces el punto 2 efectivamente sí se puede cumplir, sí se cumple, ¿no? Sea P una partición del rectángulo R y sean R1 hasta RK los subrectángulos inducidos por la partición P que están contenidos en el conjunto Jordan medible A. O sea, nos vamos a fijar en todos los rectángulos inducidos por la partición que se quedan contenidos en nuestro conjunto A. Ahora, punto 4. Para cada I igual a 1 hasta acá, vamos a considerar un punto intermedio psi I que pertenece en el rectángulo RI. ¿Ok? Y nuevamente, para cada I igual a 1 hasta acá, vamos a suponer que RI es de la forma XI menos 1, XI, cruz YI menos 1, YI. Y por último, para cada I igual a 1 hasta acá, sea TI el paralelogramo generado por estos dos vectores. El primer vector es la diferencia entre sigma de XI, YI menos 1 y sigma de XI menos 1, y menos 1. Y el segundo vector se obtiene de hacer la diferencia de sigma de XI menos 1, y con sigma de y menos 1, y menos 1. Estos vectores ya los habíamos considerado cuando obtuvimos la fórmula del área de una superficie. Vamos a recordar la interpretación geométrica. Bajo, ¿cómo se ve esto en un dibujo? ¿Cómo se ve esto en un dibujo? Bueno, pues nosotros tomamos uno de los rectángulos RI que se queda contenidos
que tenga contenido en A. Nos fijamos en los vértices de dicho rectángulo. Fijamos en estos puntitos. Ajá. Ahora, a esos puntos le aplicamos la función sigma y obtenemos estos 4 puntos. Ahora, lo que vamos a hacer es fijarnos en este punto que estoy señalando, en este otro punto y considerar su diferencia. Y eso nos arroja este vector que estoy señalando. Y algo similar hacemos con este punto que también estoy señalando, este aquí, y este otro punto. Consideramos su diferencia y eso nos arroja este vector que estoy señalando, ¿verdad? Entonces tenemos 2 vectores y esos 2 vectores nos determinan un paralelogramo, ¿va? Tenemos este paralelogramo. Bueno, entonces hasta ahí vamos. Y tenemos que TI es justamente dicho paralelogramo. Esta construcción ya la hicimos, esta parte la hicimos cuando construimos la fórmula del área de una superficie, ¿va? Entonces, tal cual esto no es nuevo. Bien, bajo. Ahora, vamos a suponer que para cada I igual a 1 hasta acá, TI tiene densidad de masa homogénea e igual a F de sigma de psi I. O sea, nosotros tenemos nuestro paralelogramo, aquí está, y vamos a suponer que en cada punto de ese paralelogramo hay densidad de masa homogénea. ¿Qué quiere decir homogénea? Que en todos los puntos de esa figura del paralelogramo se tiene la misma densidad de masa. Vamos a suponer eso. Y entonces, si en todos los puntos de nuestro paralelepípedo se tiene la misma densidad de masa, entonces, para calcular la masa total de el paralelogramo TI, tenemos que hacer lo siguiente. Hacemos el producto de F de sigma de psi I, que es la densidad de masa, por el área del paralelogramo. Este es el área del paralelogramo, ¿verdad? Nosotros demostramos que así se calcula el área de un paralelogramo, ¿verdad? Bueno, entonces, tenemos densidad de masa por área, ¿y eso qué nos va a dar? Esto nos va a dar la masa de el rectángulo TI, ¿verdad? Pero si tomamos particiones muy, muy finas, entonces la masa del paralelogramo TI debe de aproximarse a la masa de la imagen del rectángulo RI bajo la función sigma. ¿Cómo vamos a escribir esto? Vamos a introducir una notación. En vez de poner masa de la imagen del rectángulo RI bajo sigma, lo que vamos a hacer es escribirlo de esta manera. Vamos a poner una M y después poner, ¿qué tenemos? Tenemos que para aproximarnos a la masa total de este pedazo de superficie, que es la imagen del rectángulo RI bajo sigma, lo que tenemos que hacer es multiplicar F sigma de psi I por la norma de este producto cruz, que nos da el área del paralelogramo TI. Y eso es una aproximación, no es una igualdad. Eso solo aproxima, pero aproxima en cada pedacito, ¿estamos de acuerdo? En cada sigma de RI, este valor que obtuvimos, este producto, aproxima a la masa total. Entonces, si sumamos todas las contribuciones, que eso es el punto 9, tenemos que la suma es de igual a 1 hasta acá, de F sigma de psi por la norma de este producto cruz, debe de aproximarse a la suma es de igual a 1 hasta acá, de la masa total de la imagen del rectángulo RI bajo la función sigma. Entonces ya tenemos una aproximación para todas estos pedazos de superficie, ¿va? Y luego, ¿qué podemos hacer? Pues miren, bajo. Aquí estamos suponiendo que las particiones son muy, muy finas. Recuerden que este es un argumento intuitivo, realmente no es una prueba formal, pero nos conduce a la fórmula que queremos, ¿no? A lo que queremos definir.
Entonces, chequen. Nosotros queremos calcular la masa total de nuestra superficie S. Si la partición es muy fina, entonces estas sumitas, la suma es de igual a 1 hasta acá, de la masa total de cada de estos cachitos de superficie, de la imagen del rectángulo RI bajo sigma, esa suma de pedacitos, pues se debe aproximar a la masa total de la superficie. Y por lo que hicimos arriba, esto es aproximadamente, la suma es de igual a 1 hasta acá, de f de sigma de psi por la norma de este producto cruz, ¿no? Ahora, por los cálculos que hicimos la clase pasada, pues aquí podemos aplicar teorema del valor medio en cada función componente y nosotros vimos que después de hacer algunas manipulaciones algebraicas, se obtiene que esto, que voy a señalar, esta norma, la norma del producto cruz, es igual, es aproximadamente esta norma. La norma de las parciales, la parcial de sigma con respecto de x, en un punto intermedio psi, la parcial de sigma con respecto de y, en un punto psi, ahí hacemos el producto cruz, calculamos la norma por la medida del rectángulo RI. Como la partición es muy fina, podemos suponer que el punto psi y que tomamos al principio de la construcción coincide con este punto psi y que nos tomamos aquí adentro, el cual se obtiene de aplicar teorema del valor medio. ¿Va? Bueno, y recuerden que esto es un razonamiento heurístico, no es una prueba formal tal cual, ¿va? Entonces, ¿qué tenemos? Pues que esta suma es aproximadamente, la suma es de igual a 1 hasta acá, de f de sigma de psi i por la norma de la parcial de sigma con respecto de x. En el punto psi cruz la parcial de sigma con respecto de y. En el punto psi multiplicado por la medida del rectángulo RI, ¿ok? Pero esto, si uno se da cuenta, es la suma de Riemann de sigma compuesta con f multiplicada por la característica de A respecto a la partición P y respecto a los puntos intermedios psi i. ¿Y qué pasa con esta suma de Riemann? Bueno, cuando nosotros hacemos que la norma de la partición tienda a 0, entonces eso se debe de aproximar a la integral sobre el Jordan medible A de f de sigma de x, y por la norma de la parcial de sigma con respecto de x, cruz la parcial de sigma con respecto de y. ¿Okay? ¿Y esa integral qué representa? ¿O cuál es su interpretación? Bueno, todo comenzó de querer calcular la masa total de una superficie, suponiendo que tenemos la función que en cada punto de la superficie nos calcula la densidad de masa. Con ese dato, nosotros obtuvimos una fórmula para calcular la masa total de la superficie S. Para ello necesitamos una parametrización de la superficie, a la cual le llamamos sigma. La función f, pues es la función que en cada punto de la superficie te calcula la densidad de masa. Y entonces, la conclusión final es que la masa total de nuestra superficie S se puede obtener vía esta integral. Esta es una integral en dos variables. Está definida sobre un Jordan medible, el cual está contenido en R2, y pues eso en general ya debe ser fácil porque nosotros tenemos cambio de variable, teorema de Fubini, para calcular ese tipo de integrales, ¿verdad? Entonces, de este razonamiento heurístico se obtuvo esta fórmula, ¿va? Vamos a hacer un ejemplo de cómo se aplica esta fórmula para resolver el problema de calcular la masa total de cierta superficie, cierta lámina, y bueno, pues vamos a hacer el ejemplo, ¿va? Bajo. Y nuestro primer ejemplo dice lo siguiente. Ejemplo 1. Vamos a calcular la masa total de una lámina S, definida como el conjunto de puntos en R3, X, Y, Z, tales que X cuadrada más Y cuadrada es igual a 4 y Z se encuentra en el intervalo cerrado 0,1. Entonces, esa es nuestra lámina, ¿no? Nuestra superficie. Tenemos función de densidad de masa definida como f de x, y, z igual al valor absoluto de x más valor absoluto de y. ¿Ok? Con esos datos queremos calcular la masa total de nuestra superficie. ¿Ok? Bueno, pues vamos a dar la solución.
¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es ubicar a la superficie. ¿Cómo es? Bueno, pues lo que tenemos en realidad es un cilindro. ¿Estamos de acuerdo? X cuadrado más Y cuadrado igual a 4. Esa ecuación únicamente nos determina un cilindro, pero no acotado. O sea, su altura es infinita, tanto si vamos para arriba como si vamos para abajo. ¿Ok? Pero después tenemos otra condición adicional, que la altura no va a ser tan grande como tú quieras. Ocurre que la z, que nos da la altura, se va a mover en el intervalo cerrado 0,1. Entonces, al final, lo que obtenemos es esta figura, este cilindro, un cilindro acotado, ¿va? Bueno, ¿cómo podemos parametrizar un cilindro? Bueno, nosotros ya conocemos una parametrización, ¿verdad? Vamos a considerar la siguiente función. Sea sigma, que va del 0,2 pi, cruz 0,1 hacia R3, tal que a cada pareja teta, R, la manda a 4 coseno de teta, 4 seno de teta, R. ¿Nosotros qué sabemos? Nosotros ya sabemos que sigma es una parametrización de nuestra superficie S. ¿Qué más? Bueno, pues necesitamos ciertos datos para poder calcular la integral de superficie sobre la integral de superficie de nuestra función f, ¿verdad? Digo, perdón. Nosotros necesitamos ciertos datos, ya que me adelanté, nosotros necesitamos ciertos datos para poder calcular la masa total de nuestra superficie. Tenemos que tener esta composición, ¿no? F de sigma de x, y. Y debemos de tener también el valor de la norma de la parcial de sigma con respecto de x, cruz la parcial de sigma con respecto de y. Ahorita nosotros no tenemos definida la integral de superficie, ¿verdad? Pero tenemos esta fórmula para calcular la masa total de una superficie, ¿va? Bueno, entonces, vamos a calcular todos esos datos. Primero, ¿quién es sigma compuesta con f? Evaluar en teta, r. Por definición, sigma, ¿quién es? Es 4 coseno de teta, 4 seno de teta, r, ¿verdad? ¿Quién es f? F es valor absoluto de x más valor absoluto de y. O sea, es valor absoluto de la primera componente más valor absoluto de la segunda componente. Si nosotros hacemos esta composición, sigma compuesta con f, evaluada en teta, r, pues nos fijamos en la primer componente de sigma de teta, r, la ponemos en valor absoluto y nos fijamos en la segunda componente de sigma de teta, r, que es 4 valor absoluto de seno de teta, 4 seno de teta. Entonces, ¿qué nos termina quedando? Que f de sigma de teta, r es 4 valor absoluto coseno de teta más 4 valor absoluto seno de teta. Vamos ahora a calcular la parcial de sigma con respecto de teta y la parcial de sigma con respecto de r. Empecemos con la parcial de sigma con respecto de teta. Esta, evaluada en teta, r, vale menos 4 seno de teta, 4 coseno de teta, 0. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Simplemente hay que derivar cada función componente con respecto de teta, ¿verdad? Entonces, nuestra primera función componente de sigma es 4 coseno de teta. Derivada con respecto de teta, eso nos da menos 4 seno de teta. Estamos de acuerdo. Pasamos a la segunda función componente. ¿Cuál es? Es 4 seno de teta, ¿verdad? La derivamos con respecto de teta y eso nos arroja 4 coseno de teta. Y por último, nos fijamos en la tercera función componente. La derivamos con respecto de teta, pero ocurre que en la regla de correspondencia de la tercera función componente no aparece la teta. Entonces, aparece R, ¿verdad? Pero entonces es considerada una constante al momento de derivar con respecto de teta y obtenemos un 0 en la tercer componente. ¿Ok? Entonces ya tenemos la parcial de sigma con respecto de teta, calculamos la parcial de sigma con respecto de R con la misma idea y obtenemos que esto nos da el vector 0,0,1. Hacemos el producto cruz de estos dos vectores, cálculo que nosotros ya hicimos hace tiempo con otro ejemplo. Y obtuvimos que esto es igual a 4 coseno de teta, 4 seno de teta, 0. ¿Ok? Y su norma, ¿cuánto vale? La norma de este producto cruz
que es lo que nosotros queríamos obtener, vale la norma de 4 coseno de teta, 4 seno de teta, 0, haciendo el cálculo, se obtiene que esto debe ser igual a 4. Entonces ya tenemos todos los datos. Tenemos f de sigma de teta, r. Y tenemos la norma de la parcial de sigma con respecto de teta, plus la parcial de sigma con respecto de phi. ¿Ok? Aquí me equivoqué, aquí es le puse phi, pero es r. Listo, ahí está. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? Pues calculamos nuestra integral la integral de la fórmula para obtener la masa total de la superficie, ¿vale? Bajamos. Y entonces tenemos lo siguiente. Y vamos a cambiar la letra. Okay, ahí está, creo que es el único. La única parte donde le puse una phi, ¿no? Ahí está. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, según lo que obtuvimos apenas, bueno, hace ratito, es que la masa total de nuestra superficie se calcula vía esta integral, que en este caso es la integral de 0,2 pi plus 0,1 de f de sigma de teta, r, por la norma de la parcial de sigma con respecto de teta, plus la parcial de sigma con respecto de r, ¿verdad? Bueno, ¿esto a qué es igual? Sustituimos, conocemos todo. Conocemos f de sigma de teta, r, conocemos la norma de la parcial de sigma con respecto de teta, plus la parcial de sigma con respecto de r. Entonces vamos a sustituir. Tenemos que esto entonces es igual a la integral sobre el rectángulo 0,2 pi plus 0,1 de 4 veces el valor absoluto de coseno de teta más el valor absoluto de seno de teta multiplicado por 4. ¿Ok? Ahora, todo lo que es constante, vamos a sacarlo de la integral. Es decir, este 4 que tenemos aquí y este otro 4, vamos a sacarlos de la integral. Por Fubini, tenemos que esto es igual a 16 por la integral de 0 a 1, de la integral de 0 a 2 pi, del valor absoluto de coseno de teta, más el valor absoluto de seno de teta, de r. Está padre esa expresión, ¿por qué? Porque solo depende de teta, no depende de r. Entonces, una de nuestras integrales se va a volver trivial. ¿Ah? Una de nuestras integrales iteradas va a ser trivial. ¿Qué tenemos? Bueno, esto lo podemos ver como 16 por la integral de 0 a 1, y aquí abrimos un paréntesis, de la integral de 0 a 2 pi, del valor absoluto de coseno de teta, más la integral de 0 a 2 pi, del valor absoluto de seno de teta, y al final respecto de r. Un cálculo fácil, que de hecho es algo que nosotros conocemos bien, es que esta integral, la que estoy marcando, esta vale siempre 2. Y lo mismo pasa con esta otra integral. Siempre vale 2. Entonces, lo que nos termina quedando en valor absoluto. Porque si no tiene valor absoluto el coseno y tampoco tiene valor absoluto el seno, entonces eso nos daría 0. Ajá. Pero como está en valor absoluto, al final el resultado es 2 en ambas integrales. ¿Va? Bueno. Entonces, ¿qué se tiene? Integramos esas dos funcioncitas que les dije y nos termina quedando que esto es 16 veces la integral de 0 a 1 de 8 y integramos con respecto de r. Pero r ahí no aparece, entonces eso nos termina dando la constante por la longitud del intervalo y que es 1. Entonces terminamos obteniendo 16 por 8, que es 128. ¿Ok? Y entonces tenemos que la masa total de la superficie está dada por 128. Se acabó. Ese es el resultado. En realidad, esta es una función una integral de una función en dos variables sobre un Jordan medible. Ajá. Eso es algo que ya sabemos hacer muy bien, ¿no? Porque ya vimos los conjuntos Jordan medibles, la integral de Darboux, en n variables, de hecho, vimos Fubini, vimos teorema de cambio variable, entonces tenemos todas las técnicas para poder calcular ese tipo de integrales, ¿sí? El único detalle, lo nuevo, es que para calcular esta masa, pues hay que hacer esta composición y esta norma. Que eso tampoco es tan complicado, pero hay que tener claro qué es lo que se tiene que hacer para poder calcular esta integral de superficie. Bien, bueno.
Este problema, y este no es el único, hay otros problemas que motivan a ponerle un nombre a esta igualdad que obtuvimos aquí, a esta formulita. Esto es meramente matemático, es una integral, ¿verdad? Pero se le está dando una interpretación física. Podríamos darle otro tipo de interpretaciones, por ejemplo, una interpretación probabilística. Entonces, por ese tipo de problemas, eso motiva a dar una definición matemática de esa integral. Y esa integral, la que aparece a la derecha, es a la que se le conoce como una integral de superficie sobre un campo escalar. ¿Por qué campo escalar? Porque la función f, recuerda que era una función que iba de la superficie a los reales. O sea, el codominio es real, es un número real. Entonces tu campo es escalar, te arroja escalares, por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a leer lo que sigue, pues es leer la definición de lo que es una integral de superficie sobre un campo escalar, aunque en realidad nosotros ya la conocemos, ya sabemos qué es. Va la definición, vamos a leer. Sea S, subconjunto de R3, una superficie. Sea sigma, una función que va de A, subconjunto de R2 en R3, una parametrización de S. Sea F, una función que va de S, subconjunto de R3 en R, una función continua. Definimos la integral de superficie sobre el campo escalar F según la parametrización sigma como, y la vamos a denotar de la siguiente forma. Vamos a denotarla como la integral de F sobre la superficie S, así la vamos a leer, pero vamos a poner aquí abajo la sigma, ¿no? Que es la parametrización que se está considerando. Esto es notación simplemente. ¿Qué denota? Esto es la integral sobre A de f de sigma de x, y por la norma de la parcial de sigma con respecto de x en x, y plus la parcial de sigma con respecto de y evaluada en x, y. ¿Verdad? Bueno, entonces, esa es nuestra definición. La función f tiene que estar definida al menos en la superficie. ¿Va? Sigma, pues es una parametrización de la superficie S. Y con esos datos puedes calcular f de sigma de x, y. Y también puedes calcular la norma de la parcial de sigma con respecto de x plus la parcial de sigma con respecto de y, ¿verdad? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo en abstracto, sin darle una interpretación a estos términos, a la función f, a la parametrización, no, sin darle una interpretación física, nosotros vamos a hacer un ejemplo del cálculo de una integral de superficie, ¿vale? Bajamos y tenemos lo siguiente, chequen. Primer ejemplo, vamos a considerar la siguiente superficie. O sea, S igual al conjunto de x, y, z en R3, tales que x cuadrada más y cuadrada es menor o igual a 1 y z es de la forma x cuadrada más y cuadrada. Después vamos a considerar la siguiente función sigma, que va de A subconjunto de R2 en R3, tal que a cada x, y lo va a mandar a x, y, x cuadrada más y cuadrada. Con A igual a qué? Porque la regla de correspondencia de sigma efectivamente la tenemos aquí descrita, pero no sabemos quién es A. Bueno, aquí lo vamos a describir. A es el conjunto de x, y en R2, tales que x cuadrada más y cuadrada resulta ser menor o igual a 1. ¿Va? Bueno. Y tenemos esta función f. F de x, y, z igual a z. Que esto dicho de una manera muy técnica, pues es la función proyección sobre el plano XY, ¿no? Estamos proyectando al punto x, y, z, perdón, estamos proyectando el punto x, y, z sobre la tercer componente, ¿no? Sobre el eje z. Eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Bueno, ¿qué queremos? Pues queremos calcular la integral de superficie de f, la integral de superficie de f sobre la superficie S usando la parametrización sigma. ¿Ok? Bueno, lo primero, vamos a imaginarnos cómo es la superficie S. Si se dan cuenta, aquí lo que tenemos es la gráfica de una función. Tenemos la gráfica de una función a la cual vamos a llamar h, donde h de x, y es la función x cuadrada más y cuadrada. Y en esta función h
tenemos que X, Y se mueve sobre nuestro conjunto A, que definimos aquí arriba. Bien, entonces, tenemos la gráfica de una función, es un paraboloide lo que tenemos, pero sus valores moviéndose de 0 a 1, la imagen moviéndose en el intervalo cerrado 0,1, porque estamos restringiendo el dominio de ese paraboloide a esta bola en R2. Esta es una bola en R2, ¿verdad? Pensando esta ecuación, la voy a agarrar. Esta ecuación, pensándola en desigualdad, pensándola en R2, pues nos arroja un disco, ¿ok? Y ese es justamente el dominio de esta función h. Estamos pensando que el dominio de esta función h es este disco en R2, ¿bien? Bueno, habiendo dicho esto, pues pasamos a hacer las cuentitas, ¿vale? ¿Quién es f de sigma de x, y? ¿Cuánto vale f de sigma de x, y? Pues eso es f evaluado en x, y, x cuadrada más y cuadrada. ¿Quién es f? Es la proyección de la tercer componente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nos fijamos en nuestra tercer componente y lo que hacemos es quedarnos con esta únicamente, con x cuadrada más y cuadrada en este caso. ¿Qué más? Pues calculamos la parcial de sigma con respecto de x en el punto x, y. ¿Eso cuánto nos va a dar? Nos da 1,0, y aquí hay un error, esto debe valer menos 2x. ¿Okay? Después calculamos la parcial de sigma con respecto a y, igual en el punto x, y. Eso va a valer 0,1 y hacemos un cambio, aquí debe ser menos 2y. Bien, bueno, ahora calculamos la parcial de sigma con respecto de x, cruz la parcial de sigma con respecto a y sabemos que eso es igual a 1,0,2x, cruz 0,1,2y, haciendo el producto cruz, que realmente es muy sencillo calcularlo, tenemos que esto es igual a menos 2x, menos 2y, 1. Bien, pues ese es el producto cruz, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es la norma. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues vamos a calcularle la norma. Tenemos que la norma de la parcial de sigma con respecto de x, plus la parcial de sigma con respecto a y, eso es igual a la raíz cuadrada de 2x cuadrada más 2y cuadrada más 1. ¿Ok? Ahora, esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Como la raíz cuadrada de 4 veces x cuadrada más y cuadrada, y eso sumado a 1. Bien, entonces ya tenemos ahora sí todos los datos. Tenemos la composición de sigma con f. Tenemos la norma del producto cruz de las parciales. Tenemos todos los datos para calcular nuestra integral de superficie. Vamos a proceder. Tenemos que la integral de superficie de f sobre la integral de superficie de f sobre la superficie S respecto a la parametrización sigma, eso es igual a la integral sobre el Jordan medible A, que es una bola, recuerden, en R2, de f de sigma de x, y, por la norma de la parcial de sigma con respecto de x, plus la parcial de sigma con respecto de y eso sustituyendo, ¿qué nos da? Eso nos va a dar la integral sobre A de x cuadrada más y cuadrada multiplicado por 4 veces, perdón, es igual a la raíz de 4 veces x cuadrada más y cuadrada, si cerramos el paréntesis y le sumamos una unidad, que es justo lo que aparece aquí, ¿no? Lo voy a señalar, esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se nos ocurre? Ya sustituimos bien, ¿qué es lo más importante? Sustituimos bien en nuestra integral de superficie sobre un campo escalar, pero ahora el detalle es que aparece esta integral en dos variables. Pero recordemos esto es importante, recuerda que tu conjunto A es un disco, y como tu conjunto A es un disco, tu región de integración es un disco, eso motiva a hacer un cambio de coordenadas polares, ¿verdad? Incluso hacer el cambio de coordenadas polares también es motivado por la regla de correspondencia. Aquí aparece x cuadrada más y cuadrada y dentro de la raíz también aparece x cuadrada más y cuadrada. Si hacemos cambio de coordenadas polares, eso va a simplificar considerablemente la expresión de la integral.
¿va? Bueno, pues procedemos. Ya habiendo dicho esto, vamos a proceder. ¿Cómo está el asunto? Bueno, pues miren, esta es la integral sobre a de x cuadrada más y cuadrada por la raíz de 4 veces x cuadrada más y cuadrada multiplicado, no, sumando, le sumamos 1 y aplicando teorema de cambio de variable, o sea, cambio de coordenadas polares, ¿qué tenemos? Pues tenemos que esto es la integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a 1 de r cuadrada por 4r cuadrada más 1. La r cuadrada, ¿quién es? R cuadrada, aquí vamos a marcarlo, r cuadrada sería x cuadrada más y cuadrada, ¿ok? Y entonces aquí adentro de la raíz nos queda r cuadrada también, ¿bien? ¿Y qué más? Bueno, aquí nos queda entonces, esto es igual a la integral de 0 a 2pi, de la integral de 0 a 1, de r cuadrada, por la raíz de 4r cuadrada más 1, y nos falta aquí algo que no puse. Nos falta multiplicar el jacobiano, ¿verdad? Porque estamos haciendo cambio de variable. El jacobiano del cambio de coordenadas polares, recuerden que siempre es r, ¿ok? Entonces aquí nos queda esto multiplicado por r. ¿Bien? Bueno, ¿qué más? Pues nota que en estas dos integrales, bueno, en la función que queremos integrar en dos variables, no aparece la teta. Ajá, entonces, todos los términos que nos vayan a aparecer, cuando los integremos con respecto de teta, son constantes. Y entonces, tenemos que esto es igual a la longitud del intervalo, 0,2pi, multiplicado por la constante. ¿Ok? Aquí vamos a cambiar este paso, ¿verdad? Porque no le había multiplicado el jacobiano aquí. Bueno, pues vamos a multiplicarse, lo que es R, entonces nos va a quedar simplemente R cúbica. ¿Ok? Ahora, tenemos lo siguiente. Si pasamos al siguiente paso, tenemos que esto es igual a 2pi por la integral de 0 a 1 de R cúbica por la raíz cuadrada de 2R cuadrada más 1. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se nos ocurriría hacer? Pues todo está acomodado para hacer cambio de sustitución trigonométrica, la de cálculo 2. Sustitución trigonométrica, hacemos R igual a tangente de teta entre 2 y dr que sea secante cuadrada de teta entre 2 de teta. Tenemos que, cuando se hace sustitución trigonométrica, en general un cambio de variable, cambian los límites de integración. Antes teníamos de límites de integración a 0 y 1. Pero por la manera en que se está ocupando el cambio de variable, ahora vamos a tener teta igual a arcotangente de 2, consecuencia de que en arcotangente de 2, si teta es arcotangente de 2, entonces 1 es igual a tangente de teta entre 2, ¿va? Y el otro límite de integración va a ser 0. ¿Ja? ¿Por qué? Porque tangente de teta entre 2, sabemos que siempre con teta igual a 0, vale 0. ¿Ok? Entonces, hacemos sustitución trigonométrica, que nos termina quedando que esto es igual a 2pi por la integral de 0 a arcotangente de 2 de tangente, ahora no es cuadrada, ¿verdad? Que vamos a cambiar la cúbica de teta entre 4 por la raíz de tangente cuadrada más 1 por la secante cuadrada entre 2 de teta. ¿Qué hacemos? Pues saquemos todas las constantes. Ahí tenemos dentro de la integral un cuarto y también tenemos un medio. Sacamos esas constantes y nos termina quedando que esto es pi entre 4 por la integral de 0 al cotangente de 2 de tangente cuadrada de teta multiplicada por secante cuarta de teta. Aquí no es tangente cuadrada, es tangente cúbica. ¿Ok? Bueno. Después, ¿qué sigue? Pues nosotros sabemos que secante cuadrada, y aquí lo voy a poner, secante cuadrada es igual a tangente cuadrada de teta más 1. Ahora, ¿qué pasa si en ambos lados de esa igualdad se nos ocurre elevar al cuadrado? ¿Qué obtenemos? Pues del lado izquierdo obtenemos secante cuarta de teta, ¿verdad?
Y del lado derecho, pues nos quedamos simplemente con tangente cuadrada de teta más 1 al cuadrado. Y esta expresión que obtuvimos, vamos a ocuparla, ¿verdad? Porque fíjate que acá arriba tenemos secante cuarta de teta. Bien, entonces podemos hacer eso que acabo de comentar, ¿verdad? ¿Qué nos termina quedando? Que esto es igual a pi cuartos por la integral de 0 a arcotangente de 2 de tangente cúbica de teta multiplicado por tangente cuadrada de teta más 1 elevado al cuadrado. Desarrollamos ese binomio y lo que termina quedando es lo siguiente. Nos termina quedando tangente séptima de teta más tangente quinta de teta más tangente cúbica de teta. Estoy subiéndole una potencia porque recuerden que al principio nos faltó multiplicar el jacobiano, es este. Entonces le estoy agregando ese valor extra, incluso en la sustitución, ¿va? Y entonces, ¿qué nos queda? Que la integral que nosotros queríamos calcular al principio, que era esta, que estoy señalando, se terminó convirtiendo en una integral de una sola variable. La integral de 0 al cotangente 2 de tangente séptima más 2 tangente quinta más tangente cúbica de teta, ¿verdad? Bueno, y luego, ¿qué hacemos? Bueno, hasta ahí vamos a dejar el cálculo de esta integral, porque bueno, lo que sigue es hacer mucha talacha, y para ello, recuerda estas fórmulas de reducción para la tangente a la n. Recuerda que para cada n número natural, la integral de tangente a la n de x es igual a tangente elevado a la n menos 1 de x entre n menos 1 menos la integral de tangente a la n menos 2 de x, ¿no? Bueno, entonces, esa es una fórmula de reducción que es muy fácil de deducir. Simplemente, aquí un pequeño recordatorio, tangente a la n de x, lo tienes que expresar como tangente a la n menos 2 de x multiplicado por tangente al cuadrado de x. Y usar el hecho de que tangente al cuadrado es secante cuadrada de teta o de x menos 1. Y de ahí, bueno, pues hay que hacer algunas cuentitas, pero es algo muy sencillo de hacer. ¿Va? Entonces surge de esto. Voy a borrar. Y la conclusión, que ustedes la van a terminar haciendo, pero yo puse esto, es que la integral de superficie del campo escalar F sobre la superficie S según la parametrización sigma, esto es igual a pi entre 4 por la integral de 0 a arcotangente 2 de tangente sexta de teta más tangente, más 2 veces tangente, perdón, es tangente séptima de teta más 2 veces tangente quinta de teta más 3, bueno, más tangente cúbica de teta de teta. Tangente séptima más 2 tangente quinta más tangente cúbica de teta, ¿verdad? Entonces, bueno, simplemente hay que calcular esa integral. ¿Estamos de acuerdo? La de la derecha, que es de una variable. ¿Sí? Pero hasta aquí dejamos nosotros el cálculo porque tampoco queremos hacer tantas cuentitas. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo más. Este fue nuestro primer ejemplo de cómo se calcula la integral de superficie sobre un campo escalar sin darle una interpretación física o geométrica o lo que sea, no. Simplemente estamos en modo matemático. ¿Bien? Bueno, pasamos al segundo ejemplo. ¿Qué dice? Vamos a considerar el conjunto S, definido como el conjunto de x, y, z en R3, tal que x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada es igual a 1. Ese no es solo un conjunto a secas. Ocurre que ese es una superficie. Es algo que nosotros ya verificamos. Cualquier esfera de cualquier radio siempre va a ser una superficie. Entonces, en este caso, esa es una superficie, ¿verdad? ¿Qué más? Vamos a tomarnos un punto x0, y0, z0 en R3 fijo. Tú fija un punto en el espacio. Puede estar en la traza de sigma o en la imagen de sigma, puede que no esté, eso es como tú gustes, ¿ok? Bueno, ¿qué más? Sea f, vamos a considerar la función f, que va de ese subconjunto de R3 en R,
tal que a cada x, y, z lo manda a la norma del vector x menos x0, y menos y0, z menos z0 al cuadrado. Bien, esa es la función f. Y vamos a considerar la siguiente parametrización. Sea sigma, la función que va del 0,2pi plus 0,pi hacia R3, tal que a cada teta, phi lo manda a coseno de teta, seno de phi, seno de teta, seno de phi, coseno de phi. O sea, esa función ¿qué es? Pues es una parametrización de nuestra esfera, ¿verdad? Ya sabemos que esta función sigma parametriza a nuestra esfera, en este caso de radio 1. Si fuera radio R, en cada componente de sigma le multiplicamos una R, ¿verdad? ¿Qué queremos? Queremos calcular la integral de superficie de F sobre la superficie sigma según nuestra parametrización sigma, ¿verdad? Pues vamos a hacer el cálculo. Vamos a calcular esa integral. Solución. Bueno, pues nota lo siguiente. Nota que f de sigma de teta, phi, esto es igual a la norma de coseno de teta, seno de phi menos x0, seno de teta por seno de phi menos y0, coseno de phi menos z0, y esa norma debe estar elevada al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una composición. Estamos componiendo nuestra función sigma, que aquí aparece, con esta función f, ¿verdad? Entonces nos termina quedando esto. Bien. ¿Qué significa la norma al cuadrado? Bueno, esto termina siendo igual a coseno de teta por seno de phi menos x0 al cuadrado, más seno de teta por seno de phi menos y0 elevado al cuadrado, más coseno de phi menos z0 elevado al cuadrado. Aquí hay algo importante que tenemos que recordar. Recuerda que esta parametrización sigma, si nosotros le calculamos la norma a sigma de teta, phi, ¿cuánto debe valer? ¿Cuánto vale la norma de sigma de teta, phi? Vale 1. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sigma de teta, phi debe estar en esfera, ¿verdad? De radio 1. Entonces, ese punto forzosamente debe tener norma 1. Bien, ¿eso por qué lo digo? Porque aquí tenemos 3 binomios. Al momento de desarrollarlos, cada uno de ellos va a aparecer coseno de teta, seno de phi al cuadrado, más seno de teta, seno de phi al cuadrado, más coseno de phi al cuadrado, y esa suma tiene que dar 1, consecuencia de que nuestro punto sigma de teta, phi está en la esfera. Y entonces, estos 3 binomios los desarrollamos y nos termina quedando x0 al cuadrado, más y0 al cuadrado, más z0 al cuadrado, menos 2x0 coseno de teta, seno de phi, menos 2y0 seno de teta, seno de phi, menos 2z0 coseno de phi, más 1. ¿Ok? Este 1 sale justo de esto. De que la norma de sigma de teta, phi vale 1. Bien. Bueno, bajamos. Y con esto, ¿qué obtuvimos? Con esto obtuvimos a f de sigma de teta, phi. Ya tenemos aquí el valor de f de sigma de teta, phi. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el producto cruz de la parcial de sigma con respecto de teta, cruz la parcial de sigma con respecto de phi, de teta, phi, ¿verdad? En norma, todo esto. Nosotros ya hicimos ese cálculo en general. Lo hicimos incluso para cuando sigma es una parametrización de una esfera de radio R. Y lo que obtuvimos fue R cuadrada seno de phi. En nuestro caso, como R es igual a 1, entonces esto es simplemente seno de phi, ¿va? Bueno, pues ya tenemos todos los datos. Ya tenemos f de sigma de teta, phi, ya tenemos la norma del producto cruz, de la parcial de sigma con respecto de teta, con la parcial de sigma con respecto de phi, y lo que sigue pues es el cálculo de la integral del campo escalar f, la integral de superficie de f sobre la superficie S, usando la parametrización sigma. Vamos a ver, ¿qué tenemos? La integral de f sobre sigma, bueno, la integral de superficie de f sobre la superficie S, según la parametrización sigma, esto por definición es la integral sobre 0,2pi plus 0,pi de f de sigma de teta, phi
por la norma de la parcial de sigma con respecto de teta, cruz la parcial de sigma con respecto de phi, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer? Pues apliquemos Fubini. Esta integral se puede calcular como dos integrales de una sola variable. Hacemos eso, sustituimos, nos queda toda esta expresión. Todo esto es f de sigma de teta, phi. Y la norma, esta norma que aparece aquí, es simplemente seno de phi, ¿verdad? ¿Qué hacemos después? Pues vamos a integrar primero con respecto de a ver. Aquí hay un detalle, que aquí hay un error en la cuenta. Fíjense que en este paso de la igualdad, en esta igualdad, yo quité este seno de phi. O sea, imaginé que no estaba. Y lo que me puse a integrar fue lo que está en el marcado de rojo, dentro del paréntesis rojo. Entonces, ahí hay un error, porque lo que tenía que haber hecho es este seno de phi, pues lo distribuyo en ese producto. ¿Qué nos terminaría quedando? Nos terminaría quedando x0 al cuadrado más y0 al cuadrado más z0 al cuadrado más 1 multiplicado por seno de phi. Después nos queda menos 2x0 coseno de teta, seno cuadrado de phi. Después menos 2y0 seno de teta, seno cuadrado de phi. Y menos 2z0 coseno de phi, seno de phi, más, más, ese ya lo había considerado, ¿no? Y ahí hay un detalle, híjole. Bueno, lo siento. Esto lo voy a corregir, pero y lo subo después en las notas, ¿va? Corrijo, vuelvo a subir las notas y hago bien esta integral. Bueno, es un detalle ahí que en las cuentitas falló, pero lo importante ya lo hicimos. ¿Por qué? Porque ya sustituimos de manera adecuada aquí en la fórmula de la integral de superficie sobre un campo escalar. Hicimos f de sigma de teta, phi, y también calculamos la norma de la parcial de sigma con respecto de teta, plus la parcial de sigma con respecto de phi, ¿verdad? Ahora, el detalle fue que cancelé aquí seno de phi, lo omití, y por lo tanto, este cálculo pues ya deja de ser correcto, ¿va? Bueno, eso lo voy a corregir y lo subo en las notas, ¿va? Incluso ustedes podrían desarrollar esta integral, ¿no? Aplicamos Fubini, entonces hay que hacer dos integrales de una sola variable y ustedes distribuyan este seno de phi y calculen la integral, ¿va? Bueno, entonces este valor no es correcto, no está bien, pero vamos a olvidarnos de esta cuentita. Al final de cuentas, lo importante lo terminamos haciendo, que fue aplicar la fórmula de la integral de superficie sobre un campo escalar, ¿va? Bueno, esos son los dos ejemplos que traía preparados. Bueno, tuvo un detalle, el otro sí lo hicimos muy, muy bien. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, ahora vamos a ver las propiedades operativas de la integral de superficie sobre un campo escalar. Vamos a ver cómo opera la integral de superficie, que realmente no hay muchas propiedades especiales. Son las básicas, las canónicas, las que suele cumplir cualquier integral. Y bueno, pues vamos a ver qué tenemos. Propiedades operativas de la integral de superficie sobre un campo escalar. ¿Qué se tiene? Bueno, vamos a leer. Sea ese subconjunto de R3 una superficie. Sea sigma una función que va de A subconjunto de R2 en R3 una parametrización de S. Y consideremos dos funciones f y g que van de S subconjunto de R3 en R, funciones continuas. ¿Ok? Uno. Vamos a ver qué dice uno. Para cada lambda en R, tenemos que la integral de superficie de lambda f más g sobre la superficie S, según la parametrización sigma, esto es lambda por la integral de f sobre la superficie S, más la integral de g sobre la superficie S. ¿Esto qué nos está diciendo? Que la integral es un operador lineal, ¿no? Lo que nos está diciendo es que esta funcioncita, vamos a ponerlo en estos términos,
que va de las continuas a R, tal que a cada función le asignas tu integral de superficie, pues esta función lo que estamos diciendo es que es lineal, porque abre la suma, saca los escalares, y nosotros sabemos que por lineal 1, probar esto, vamos a ponerlo aquí, probar que t de lambda a más b es igual a lambda t de a más t de b, eso es equivalente a probar que t es lineal, ¿ok? Entonces, pues eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí en el fondo, ¿no? Afirmar que esta funcioncita es una función lineal, ¿verdad? Bueno, punto 2. Si f es menor o igual a g, entonces la integral de f sobre sigma sobre la superficie S es menor o igual a la integral de g sobre la superficie S. O sea, lo que está diciendo el punto 2 es que la integral de superficie preserva las desigualdades entre funciones. Y punto 3, supongamos que tenemos una constante m mayor que 0 con la propiedad de que el valor absoluto de f de x, y, z es menor o igual a m para cada x, y, z que pertenece en S. Bajo esas condiciones, lo que se tiene es que el valor absoluto de la integral de superficie de f sobre la superficie S, eso en valor absoluto es menor o igual a la constante m, que estamos diciendo que existe, multiplicada por el área de la superficie, ¿verdad? Recuerden cómo se calcula el área de una superficie. ¿Cómo hacemos el cálculo? Necesitamos la norma del producto cruz de las parciales, ¿verdad? Esto es igual, y vamos a escribirlo, esto es igual a m, voy a ponerlo en un paréntesis, ¿no? Esto es m por la integral sobre a de esta parcial, ¿verdad? Se nos termina quedando esto. Hay que hacer, multiplicar la constante m por el área de la superficie S, la cual se calcula de esta manera, estamos de acuerdo, ¿sí? Bien, entonces, tenemos que demostrar esas tres propiedades, las cuales son muy sencillas realmente. Voy a bajar tantito y vamos a empezar con las pruebas. Chequen. ¿Qué tenemos? Pues vamos a empezar con la propiedad 1, que es la linealidad. La integral de superficie de lambda f más g sobre la superficie S, sustituimos, por definición esto es la integral sobre el Jordan medible A de lambda de f de sigma x, y más g de sigma x, y por la norma de la parcial de sigma con respecto de x plus la parcial de sigma con respecto de y. Ahora, distribuimos este producto, que es la norma, sobre esta suma, que nos termina quedando que esto es la integral sobre el Jordan medible A de lambda f, evaluada en sigma x, y, por la norma de la parcial de sigma con respecto de x, plus la parcial de sigma con respecto de y, más g de sigma x, y, por la norma de la parcial de sigma con respecto de x, plus la parcial de sigma con respecto de y, ¿verdad? Ahora, esto es igual, como esta es una integral de Darboux, una integral sobre un Jordan medible, pues la integral abre suma, saca escalares, y tenemos que esto es lambda veces la integral sobre el Jordan medible A de f de sigma x, y por la norma de la parcial de sigma con respecto de x, plus la parcial de sigma con respecto de y, más la integral sobre el Jordan medible A de g de sigma de x, y, por la norma del producto cruz de las parciales, ¿verdad? Y eso por definición, si nosotros nos fijamos en el primer sumando, este sumando es lambda por la integral de f sobre la superficie S, ¿no? Y este otro es este término, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿qué tenemos? Pues que esto es lambda por la integral de f sobre la superficie S más la integral de superficie G sobre S, ¿verdad? Nos fijamos en el principio y en el final de esta cadena de igualdades y pues obtenemos lo que queríamos, ¿no? Ver que la integral se porta bien con la suma y la multiplicación por escalares de funciones. Bien, estamos en el punto 1. Punto 2. ¿Qué pasa si f es menor o igual a g?
Si f es menor o igual a g, tenemos que para cualquier x y en A, f de sigma x, y es menor o igual a f de sigma de x, y, g de sigma x, y, ¿verdad? Y ahora, si le multiplicamos la norma del producto cruz de las parciales en ambos lados de la desigualdad, como la norma es mayor o igual que 0, entonces la desigualdad se va a seguir preservando. Y nos queda que para cada x, y que pertenecen a, f de sigma x, y es f de sigma x, y por la norma del producto cruz de las parciales es menor o igual a g de sigma x, y por la norma del producto cruz de las parciales, ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos? Pues nosotros sabemos que la integral de Darboux preserva desigualdades. Y nosotros aquí tenemos dos funciones, a saber, esta función y esta otra función, las cuales satisfacen esta desigualdad. Como la integral de Darboux preserva desigualdades, entonces tenemos que la integral sobre A de f de sigma x, y por la norma de la parcial de sigma con respecto de x, cruz la parcial de sigma con respecto a y, es menor o igual a la integral sobre el Jordan medible A de g de sigma x, y por la norma de la parcial de sigma con respecto de x, cruz la parcial de sigma con respecto de y. Ajá. Y eso por definición, lo del lado izquierdo es la integral de superficie de f. Y lo del lado derecho es la integral de superficie de G, ¿verdad? Entonces tiene esta desigualdad, ¿verdad? Y con eso queda aprobado el punto 2, que la integral de superficie preserva desigualdades. Punto 3. Recuerden que tenemos una cota M para para la función f, ¿verdad? En el punto 3. Vamos a ver qué dice el punto 3. Dice que si existe una constante m, tal que el valor absoluto de f de x, y, z es menor o igual a m para todo x, y, z, entonces tenemos que probar esta desigualdad. Ajá. Bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos a demostrarlo. Solo quería recordar las hipótesis. Por el punto 2 tenemos lo siguiente. Valor absoluto de f, estamos de acuerdo que es menor o igual a m por la hipótesis. Por el punto 2, la integral de superficie preserva desigualdades, ¿verdad? Entonces la integral del valor absoluto de f sobre la superficie S es menor o igual a la integral de m sobre la superficie S, ¿verdad? Por otra parte, el valor absoluto de la integral de superficie de f sobre S, esto es igual al valor absoluto de la integral sobre A, sobre el Jordan medible A, de f de sigma x, y, por la norma de la parcial de sigma con respecto de x, cruz la parcial de sigma con respecto de y. Esto es menor o igual a la integral de f de sigma x, y, por la norma de la parcial de sigma con respecto de x, cruz la parcial de sigma con respecto de y. Aquí lo que ocupamos fue una propiedad de la integral de Darboux, que la voy a poner aquí. Si tú estás integrando a una función h sobre un rectángulo R, sobre un Jordan medible en general, esto es menor o igual a la integral del valor absoluto de h sobre el Jordan medible A. Ajá. Y eso es lo que estamos haciendo justo aquí. ¿Ok? Y bueno, ¿qué terminamos obteniendo? Que esto es igual a la integral de superficie, ya no de f, sino del valor absoluto de f respecto a la parametría sobre la superficie S. Y con esto, ¿qué tenemos? Tenemos que el valor absoluto de la integral de superficie de f sobre sigma, esto es menor o igual a la integral del valor absoluto de f sobre la superficie S, y por el punto 2, esto es menor o igual a la integral de la constante m sobre la superficie S, que esto es simplemente m por el área de S. ¿Por qué? Por esta cuentita que tenemos aquí arriba. La integral de superficie de m sobre la superficie S es la integral sobre A de m por la norma de la parcial de sigma, cruz respecto de x, cruz la parcial de sigma con respecto de y. Sacas la constante m y lo que obtienes es el área de la superficie S. Y entonces, ¿cuál es la conclusión? Bueno, pues nos fijamos en esta última desigualdad que obtuvimos, nos fijamos en el principio y en el final, y justo lo que tenemos es que el valor absoluto de la integral de superficie de f sobre sigma, eso es igual a m por el área de S, ¿verdad? Y eso es lo que queríamos
obtener. Es el punto 3, ¿verdad? Y nos falta una propiedad por ver. Bajo. Y es quizá la más importante de la clase de hoy, que es la invarianza y la integral de superficie bajo reparametrizaciones. Tú tienes una superficie S y da la casualidad que dispones de dos parametrizaciones distintas, de tal modo que una es reparametrización de la otra. Ajá. No importa si invierte la orientación o la preserva, eso no nos importa. Simplemente tenemos una reparametrización. Bueno, ocurre que la integral de superficie no depende de qué parametrización tomes. El valor de la integral va a ser el mismo. Eso es lo que dice básicamente este teorema. Vamos a leerlo de forma formal. Vamos a ver qué es lo que dice formalmente. Teorema. Invarianza de la integral de superficie bajo reparametrizaciones. Vamos a leer. Sea f una función que va de S, subconjunto de R3 en R, una función continua. Con ese subconjunto de R3, una superficie. Sea sigma, una función que va de A subconjunto de R2 en R3, una parametrización de S, y sigma gorro, que va de B subconjunto de R2 en R3, una parametrización de sigma con la propiedad de que una reparametrización de sigma con la propiedad de que sigma gorro se ve como alfa compuesta con sigma. Y alfa va de B en A. ¿Y qué debe cumplir la alfa? Recuerden que alfa es biyectiva y se puede extender a un cambio de variable, ¿no? Recuerden que un cambio de variable es una función biyectiva cuyo jacobiano resulta ser distinto de 0 en todos los puntos. O dicho de otra forma, es un diffeomorfismo de clase C1 entre el conjunto abierto U y el conjunto abierto V, ¿no? Bueno, entonces, bajo esas condiciones, bajo la condición de que tenemos una reparametrización de sigma, tenemos que la integral de superficie de F sobre S, según la parametrización sigma, esto es igual a la integral de superficie de F sobre S, según la parametrización sigma gorro. No depende, es invariante bajo reparametrizaciones, la integral de superficie. ¿Ok? Bueno, pues vamos a demostrar esta igualdad, ¿vale? Y su prueba es muy sencilla, de hecho aquí se acaba, se sale en 3 renglones, va la prueba. Por definición, ¿qué es la integral de f sobre s según la parametrización sigma? Por definición, eso es la integral sobre el Jordan medible A de f de sigma de x, y por la norma de la parcial de sigma con respecto de x, evaluada en x, y, cruz la parcial de sigma con respecto de y, evaluada en el punto x, y. Esto, por teorema de cambio de variable, es igual a la integral sobre b de f de sigma de alfa de u, v. Ahí el cambio de variable que aplicamos es alfa, ¿verdad? Entonces nos queda f de sigma de alfa de u, v de la norma de la parcial de sigma con respecto de x, evaluada en alfa de u, v, cruz la parcial de sigma con respecto de y, evaluada en alfa de u, v, multiplicado todo esto por el jacobiano en valor absoluto, claro, el valor absoluto del jacobiano de alfa de u, v. ¿Ok? Ahora, esto es igual por el lema. ¿Qué lema? El lema que probamos la clase pasada. El que nos permitía calcular el producto cruz de las parciales de sigma gorro en términos de el producto cruz de las parciales de la sigma. Teníamos una formulita de este estilo. La voy a escribir aquí. U, V, esto es la parcial de sigma con respecto de X cruz la parcial de sigma con respecto de Y, multiplicado por el jacobiano de alfa evaluado en U, V. Entonces estamos ocupando esta fórmula, ¿va? Esta formulita es la que estamos nosotros ocupando. Bien, bueno, entonces, ahí está, ¿no? Ya.
Bueno, pues aplicamos el lema. ¿Y qué nos queda? La integral sobre b de f de sigma gorro, evaluada en u como v, por la norma de la parcial de sigma gorro con respecto de u, evaluada en u como v, cruz la parcial de sigma gorro con respecto de v, evaluada en u como v. Pero eso por definición, ¿quién es? Eso por definición es la integral de superficie de f sobre s según la parametrización sigma gorro. Y entonces se concluye que la integral de superficie de f sobre sigma, sobre s, según la parametrización sigma, es la integral de superficie de f sobre s según la parametrización sigma gorro. Y con esto queda probado que la integral de superficie, pues es invariante bajo reparametrizaciones. Bien, bueno, con esto último, queda saldado todo lo de integral de superficie sobre un campo escalar. Realmente no es mucho. Realmente lo importante es darse cuenta de que la integral de superficie surge de un problema físico. Hay otros problemas de los cuales surge la integral de superficie sobre un campo escalar, pero nosotros vimos el problema físico. También lo podríamos ver desde un punto de vista probabilístico, que la integral de superficie mide el promedio de los valores de la función sobre la superficie S. Podríamos verlo de esa manera. También es un problema que motiva a definir la integral de superficie, pero nosotros lo vimos desde un punto de vista físico, ¿verdad? Vimos que abre la suma, saca escalares, vimos tres ejemplitos de cómo se calcula la integral de superficie sobre un campo escalar. Hubo un detalle en uno, y lo más importante, creo que de la clase de hoy fue este teorema, la invariancia de la integral de superficie bajo reparametrizaciones. ¿Qué falta por hacer? ¿Qué tenemos que hacer todavía? Nos falta ver la integral de superficie sobre un campo vectorial y después ya ver los teoremas fundamentales del cálculo. Les comento que el lunes no voy a poder dar clase, el lunes no me va a ser posible, entonces nos veríamos hasta el martes, ¿va? Cualquier duda que haya, cualquier cosa que me quieran comentar, pues me pueden escribir un correo o por el Classroom, ¿va? Bueno, pues nos estamos viendo el martes. Cuídense mucho. Bye, bye. Hasta luego.